La viudez. La viudez es el estado de haber perdido un cónyuge. Esto implica un previo matrimonio. La pérdida de un ser querido trae consecuencias en la vida del sobreviviente. Exploraremos un poco de la historia y el significado de la viudez. La palabra viuda, cuyo origen etimológico es latín vidua, tiene el significado de separada, dividida, arrancada de su estado natural. Es decir, que una viuda suponía la alteración del orden natural de las cosas, y como era inconcebible que una mujer permaneciera sola, debía pasar a ser tutelada por su primogénito varón, o en su defecto, por la familia política. Es más común que el proceso de viudez ocurra en mujeres en vez que en hombres, esto es, por las altas tasas de mortalidad en estos. Entre los hebreos, la viuda que no había tenido hijos de su esposo debía casarse con el hermano de su marido. Esto se conocía como levirato. Esto con el objetivo de poder conservar los bienes conseguidos en la familia, sean materiales o negocios, y así perpetuar el apellido de su primer marido. Por el contrario, en la mayoría de las sociedades patriarcales, las viudas son las mujeres más independientes, ya que continuaban con el negocio de su esposo, y esto le concedía derechos y un estatus social al cual no podían acceder de otro modo. Actualmente, la ley protege al cónyuge sobreviviente, dándole derechos sobre los bienes adquiridos en el matrimonio y las pensiones correspondientes al cónyuge difunto. De acuerdo con el último censo, en Chile el 5,39% de la población es viuda y solo el 0,5% anula este matrimonio, por lo que en el siguiente video exploraremos las consecuencias psicológicas y en el ciclo vital de una persona en este estado. El duelo es el periodo de dolor por la muerte, de aceptación y de adaptación a la nueva vida. No hay un tiempo concreto de duración del duelo, depende de cada persona, de cómo lo afronte y de lo que ponga de su parte para superarlo. Entre las reacciones del viudo, las más comunes son negación, no se logra asimilar la pérdida y el cambio radical que se produjo en su vida. Ira, se enfada con el mundo y culpa al mundo por la pérdida. Tristeza, ocurre cuando el viudo es más consciente de lo ocurrido y le invade la pena por la pérdida. Cuando una persona es mayor de edad y se queda viuda, tiene mayor probabilidad de aislarse de la sociedad y sufrir depresión o trastornos asociados a su malestar emocional. En esta etapa de la vida, donde los hijos ya se independizaron y formaron sus propias familias, los viudos tienden a reducir sus actividades de ocio y no se encuentran cómodos en su entorno habitual. En base a la investigación de Paula Postintesta, realizada en el año 2015 en Argentina, sobre la transición a la viudez en el envejecimiento, la viudez en la vejez afecta de tal manera al individuo que se proponen dos movimientos: transición identitaria del sí mismo y transición racional. La viudez surge como un fenómeno disruptivo de la identidad. Se genera un aumento en el sentimiento de soledad, una mayor vulnerabilidad social y económica, en especial por parte de las viudas. La viudez femenina trae como consecuencia disminución de ingresos, mayor aislamiento, aumento de la mortalidad, incremento del riesgo de suicidio y de síntomas psiquiátricos como ansiedad y depresión. La muerte del cónyuge, en los casos analizados del trabajo, fue un cambio que marcó el estado civil y toda su subjetividad. La autora separa el proceso de viudez en tres ejes: cambios en la organización de la vida cotidiana, fuentes de apoyo social percibido, emociones sentidas a partir de la muerte del cónyuge. Estos ejes dan cuenta de una reconfiguración objetiva y subjetiva en la vida de las personas viudas. Sin embargo, existe un porcentaje que destaca en la viudez un aspecto positivo, puesto que se genera un disfrute de la soledad para ser independiente, un crecimiento personal y un aprendizaje a la hora de mantener y administrar el financiamiento del hogar. En el estudio también se produce una distinción entre el periodo de duelo de adultos y ancianos. Los viudos mayores se perciben a sí mismos con un mejor ajuste frente a la pérdida, presentando menores síntomas de depresión y ansiedad, debido al hecho de ser más conscientes sobre la proximidad de la muerte. En cambio, los viudos jóvenes o adultos viven el duelo de forma más complicada, porque la muerte no es algo que se ve próxima. En su mayoría, los viudos quedan viudos por accidentes o enfermedades, haciendo más complejo el proceso del duelo. Los aspectos psicológicos asociados a la viudez son: vulnerabilidad económica, donde la estructura conyugal no solo consiste en una formalización de la vida familiar, sino que también es un componente fundamental en el plan económico, y la muerte de alguno de los cónyuges produce un quiebre en la normalidad, tomando en cuenta la época en la que vivimos y que aún se acostumbra a que las personas adultas
en que el hombre sea el sustento económico y la mujer se haga cargo del cuidado de los niños y el hogar. Con la muerte del cónyuge varón, la unidad doméstica pierde la fuerza de trabajo primordial. Y dentro de esta lógica, morir y dejar una familia representa una fase de vulnerabilidad más para la mujer, que será obligada a presentarse en el mercado laboral sin contar con experiencia o capacitación adecuada. Muchas veces los hijos deben tomar el rol del padre y hacerse cargo de la estructura económica, produciendo un cambio de roles por la necesidad de mantener un hogar. La pérdida de identidad y duelo. La viudez puede generar una pérdida de identidad por el proceso de duelo y se necesita de tiempo para volver al equilibrio. Es una reacción emocional que ocurre ante una pérdida. Es traumático en la misma medida que una herida o quemadura, por lo que siempre es dolorosa. Debido a esto es necesario un espacio seguro y redes de apoyo firmes para quien vive un duelo. El riesgo de suicidio. La viudez, a su vez, puede generar una sensación de desesperanza, un aislamiento social y, en el peor de los casos, inducir ideación suicida. No es correcto postular que la viudez y el suicidio tengan una relación directa, por lo menos no en la población más adulta. Es la muerte social la que termina perjudicando la salud mental a una edad avanzada, sobre todo cuando la pareja no cuenta con descendencia. Los hijos pueden ser fundamentales en el proceso de brindar apoyo y preocuparse del cuidado del adulto mayor. Pérdida de la sexualidad. La sexualidad en sí misma es un tema censurado, sobre todo cuando hablamos de ella en la vejez. Se tiende a pensar que las personas mayores no tienen capacidad para tener conductas coitales o interés sexual, pero la sexualidad en cualquier persona, independiente de la edad, es un aspecto sustancial por una vida plena. Solo se va transformando con el paso del tiempo, más que una conducta reproductiva, comienza a tener un peso sentimental y una necesidad del contacto físico. Por esto es inevitable que en la viudez se busquen nuevas opciones luego de atravesar el duelo, favoreciendo la salud mental y la autoestima. La sociedad tiende a juzgar a los adultos mayores que desean reiniciar una vida sexual o sentimental, sobre todo cuando es con una persona menor que ellos, pero es normal la búsqueda de alguien más joven que pueda cuidarlo y no tener que pensar en vivir otra pérdida. Cuando hablamos de la viudez, lo que se busca es visualizar lo que puede suceder en torno a este hecho. Con esto nos referimos al cómo se verá afectado quien ha perdido a su pareja, tanto física como emocionalmente. Como se mencionó anteriormente, el perder a la pareja trae consigo diferentes síntomas, tales como la negación, ira y tristeza. Es importante como individuo visualizar estos sentimientos y trabajar de a poco con ellos. La población que se encuentra más inmersa en esta situación radica en la tercera edad, lo que genera grandes tasas de depresión e ideación suicida debido al cambio radical en su modo de vida y el sentimiento de soledad. Por esta razón, es importante también destacar el no tratar la viudez como un tema tabú y poder darle su espacio y escucha a las personas que lo necesiten y no dejarlas solas en el proceso. Por último, la mejor manera de sobrellevar esta pérdida es aceptar lo que ha sucedido y los cambios que vienen a partir de esto. Junto a ello, el no rumiar en lo que habría podido suceder o no, ya que esto acentuará el malestar. Lo ideal será que el individuo busque apoyo en sus cercanos y hable del tema y el cómo se siente con esto, pero que no se aísle. Esto no quiere decir que no haya que darle su espacio para llevar a cabo las etapas correspondientes a su duelo. Sin embargo, para llegar a la fase de aceptación de los hechos, el individuo primero debe pasar por 3 etapas necesarias del proceso, que serán la negación, donde no quiere aceptar los hechos, la negociación, con la cual buscará alguna forma de revertir lo que ha sucedido, la depresión, debido a que los hechos no se pueden revertir y ha perdido a su pareja. En resumen, estas fases llevarán a la aceptación de los hechos y el nuevo modo de vida al cual se verá enfrentado el individuo, y la reanudación completa de esta, ya que si antes se pensaba por dos, ahora se piensa por sí mismo. He ahí la importancia de buscar nuevas actividades y acercarse a su familia y amigos para sentirse más acompañado y apoyado en este proceso. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.